Hola hermanos, buenas noches nuevamente y pues es de gran bendición para mí y creo que para todos los que estamos escuchando la palabra del Señor. Y también es de gran bendición que tengamos estos momentos para poderla estudiar y que sabemos que nos encontramos bien, que tenemos el tiempo disponible para el Señor y estamos siendo obedientes para su estudio. Y vamos a continuar con el libro de Segundo de Crónicas. Ahora vamos a ver el versículo 10 y pues vamos a ver aquí ya un nuevo rey. Y este ya viene siendo, digamos, el hijo que deja a Salomón al mando del reino. Pero podemos ver que en estos 9 capítulos vimos lo que hizo Salomón. Y ahorita vamos a conocer lo que hizo Roboam. A partir de que este joven pues se encontraba inmaduro conforme a poder gobernar un reino tan grande. Después pues no, digamos, sus amistades y a las que les pidió consejo pues también no eran muy adecuadas, y esto ocasiona que el reino que edificó David, Salomón, pues Roboam vino a acabar con esto, ¿no? Vino la división del reino y como sabemos, las 10 tribus del norte, 2 tribus para el sur, y a partir de aquí el Señor nos menciona realmente nada más la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque vemos que aquí viene la línea directa, ¿no? O la descendencia de David hasta la venida ante el Señor Jesucristo, que es el pueblo de Judá, que es el que a partir de este capítulo pues se divide el reino, y vamos a empezar a ver los reyes que tuvo Judá. Y pues para ello vamos a poner las manos en manos del Señor, vamos a poner estos momentos y pues vamos a cerrar nuestros ojos. Dios Todopoderoso, Señor, Dios grande y misericordioso, Señor, gracias por permitirnos estar nuevamente aquí disfrutando de tu palabra, Señor, de poder estarla escudriñando, de poderla estar oyendo y ver lo que realmente tú quieres en nuestras vidas. Tú sabes que buscas siempre en tus hijos que sean maduros, que tomen las mejores decisiones, que escuchemos tu palabra siempre, Señor, que seamos obedientes, que sepamos escuchar a la gente que tiene experiencia en este mundo, pero principalmente tú, Señor, porque tú eres conocedor del futuro y que sabes qué es lo que más nos conviene en nuestras vidas. Señor, tú sabes que estos momentos son para ti y que son de gran edificación para nosotros. Gracias te doy por estos momentos, Señor, y todo te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y como les digo, hermanos, vamos a empezar a ver aquí a Roboam, ¿no? Y como título dice, busca siempre un buen consejo. Y como tema vamos a ver, la inmadurez te causará problemas. Es como le puse al tema. Y para ello, pues, los invito a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vámonos a Segundo de Crónicas 10. Y vamos a leer los primeros 5 versículos que dice, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando le oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia
algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Y aquí pues empezamos a ver, ¿no? Se va aquí Roboán, va a Siquem. Y pues dice uno, aquí empieza a ver la falta de madurez de Roboán. Porque sabemos Siquem es una ciudad que llegó a ser la capital del reino del norte con las 10 tribus. Sabemos que eran 12 tribus, Roboán nada más se quedó con 2. Entonces aquí podemos observar que desde aquí empieza a haber esta inmadurez de este Roboán, ¿no? Y pues Jerusalén creemos, o es realmente la capital donde podemos decir, pues ahí se coronaba al rey, ¿no? Aquí como en cualquier país siempre se busca la capital y es donde pues se le da la coronación o se le da el mandato a algún gobernante de algún país. Pero aquí Roboán no, se fue aquí a Siquem, ¿no? Y Siquem, pues no sé, pues históricamente es muy rico en la historia, en la palabra del Señor, ¿no? Porque pues si recordamos, Abraham adoró allí y lo podemos ver en Génesis 12:6. También Jacob construyó ahí el altar y también lo vemos en Génesis 33 del 18 al 20. Entonces, digamos que tal vez ahí Roboán quiso ir a Siquem para que ahí fuera coronado y se diera a conocer ante todo el pueblo de Israel, ¿no? Sabemos que ya había sido coronado por Salomón anteriormente. Y este Roboán, si hubiera sido un poquito sabio, un poquito inteligente, y si su carácter le hubiera sido un poco más moderado y modesto, podría haberse evitado la división de este reino que les digo. Y aquí menciona Jeroboam. Jeroboam realmente regresa de un exilio de Egipto, pero dice, bueno, ¿por qué regresó, no? Sabemos que Jeroboam salió huyendo del rey Salomón por la profecía que más adelante se los mencionaré, pero él regresa y lo ponen como titular o lo nombran ahí como un representante del pueblo de Israel para que vaya a hablar a Roboam. Y esto de aligerar la carga, pues el pueblo de Israel fue, digamos, muy buen gobernado por Salomón. Pero pues hubo cosas que al pueblo no le agradó y fue la carga de impuestos, fue la carga de trabajo, pero esto estaba ya dicho por la palabra del Señor. Sabemos que Salomón sabía de la profecía de tratar de matar a Jeroboam y por eso salió huyendo Jeroboam, y esto aparece en la palabra del Señor en Primera de Reyes del 11, Primera de Reyes 11 del 26 al 40. Si recuerdan cuando se tomó el estudio que dio el hermano Adán en Reyes, pues eso. Y todo esto, como el pueblo de Israel, después de que ellos habían solicitado un rey, cuando estaban los jueces, ya no querían jueces, quisieron un rey. El Señor les advirtió que si les daba un rey, el rey iba a tomar lo mejor de sus cosechas, iba a tomar a sus hijas, a sus hijos, a su servicio. Y el Señor nos advierte todo esto y no le hacemos caso, no queremos escucharlo. Y esto lo podemos también ver, les digo, en la palabra del Señor en Primera de Samuel 8 del
1 del 10 al 19. Y es que sabía, y ya se los había advertido el Señor, ¿no? Si yo te pongo al rey, vas a tener que pagar tributos, vas a tener, o impuestos, como ya, vas a tener que dar hijos para la guerra, vas a tener que dar hijas para el servicio del rey, tus cosechas, lo mejor de las cosechas van a ser dadas para el rey y todo esto. Y aquí realmente no entendió el pueblo de Israel, ¿no? Y esto fue la causa realmente, una de las principales causas del pueblo que se rebelara. Se sentía muy oprimido realmente por todo lo que el rey Salomón había solicitado al pueblo, ¿no? Digamos, porque fue mucha opresión de tantas cosas. Aquí se menciona mucho físicas y económicas. ¿Y por qué se sentía oprimido? Creo que todos, cuando se nos carga un poquito la mano a nosotros, luego, como que protestamos, ¿no? Sentimos esa de que, ay, bueno, a mí, ¿por qué me cargas mucho esto o lo otro? Y lo podemos ver en nuestro diario vivir, ¿no? Ya sea en el trabajo, habemos 10 trabajadores y de momento a nosotros se nos carga más la mano de X trabajos y hay protestas. En la casa también, hasta con la familia, ¿no? Tenemos 2, 3 hijos y también podemos darle mayor trabajo a uno que a otro, y el que recibe el mayor trabajo, luego vemos su cara de que, oye, pues es porque a mí más y a mi hermano menos. Entonces eso es un sentir del ser humano. Y luego cuando nosotros sabemos que hay una protesta, bueno, hay una carga más que sentimos que está más sobre nosotros, llega uno a protestar, ¿no? Y a causar problemas. Y si no hay una buena equidad en el trabajo que se nos asigna, creo que no vamos a estar conformes. Siempre buscamos un bienestar para nosotros, una zona de confort que digamos, bueno, si a él le dieron, a mí también, a la misma proporción de trabajo. Pero cuando se trata de que recibamos alguna recompensa, ahí es a la inversa. Nosotros buscamos que se nos dé más que al otro, ¿no? Pero así es el ser humano. Y esto se debe a la necesidad del hombre, que nos hace realmente tomar decisiones equivocadas conforme a todo esto. Siempre queremos escuchar cosas que nos agraden, cosas pues que nosotros podamos irlas realizando y viendo que sean equitativas, ¿no? Y a pesar de las advertencias que el Señor nos hace de que las consecuencias si no llegamos nosotros a acatar las órdenes tal y como son, a un futuro vamos a tener nosotros problemas. Sabemos que Él conoce el futuro, sabe lo que más nos conviene, y aún así realmente el ser humano como que no estamos predispuestos a escuchar lo que el Señor nos dice. Entonces, pues, pongamos atención para lo que el Señor nos dice. Y continuemos, nos dice este de Roboam, ¿no? Vamos ahora a leer del 6 al 11 que dice la palabra del Señor. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y le agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó el consejo con los jóvenes que se había criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás:
mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Y aquí, ¿cómo es? Dice, sabía Roboam que había consultado a los ancianos. Y estos ancianos, por haber estado con Salomón, por los años que ya se tenía gobernando, por la experiencia que ya tenía, le presentaron un buen consejo. Pero aquí, ¿qué hizo Roboam? Se fue dicen, no le agradó el consejo que le dieron los ancianos. Dice, el servir, ser agradable, estar dispuestos a ayudar a su pueblo. Y sin en cambio, agarra y lo primero que hace, ya lo escuchó, no le agradó lo que escuchó y lo desecha. Y ahora va a buscar una segunda opinión, pero se acerca, dice uno, a la persona equivocada. Porque nosotros podemos consultar, ¿no? A los ancianos de una X congregación, después podemos pedir un consejo también a nuestros padres que ya también son ancianos en la vida y saber cuál es, pedir esa sabiduría al Señor y saber cuál es lo mejor para nosotros. Y aquí pues los asesores le habían dado un buen consejo, los ancianos que había tenido Salomón, no hicieron caso. Se va a los jóvenes y pues aquí hay dos puntos, ¿no? Uno, que no consideró realmente las sugerencias que ellos conocían de la situación, los ancianos que ellos ya habían vivido, ¿no? Y otra que es la más importante, que es que no pidió a Dios la sabiduría para discernir cuál era la mejor opción. Si recordamos, Salomón, cuando llegó al reino, Dios le dijo, pide y se te dará, qué es lo que quieres. Si él pidió sabiduría, entonces, con la sabiduría que Dios, el Señor, nos da, dice uno, la libramos, vamos de gane. Pero aquí Roboam no lo hizo, fue al contrario, no tomó consejos. Y dice uno, bueno, aquí Roboam, por la falta de experiencia, ¿no? Pues ya sabíamos, Salomón había tenido un programa durante ese reinado de edificación, ¿no? Y ahora él no solo edificó el templo, sino que también se nos menciona en el libro de Reyes que él había edificado muchos edificios, palacios, y realmente pues este programa de urbanización que pudo o que hizo Salomón, vemos que pues se requería de mucho esfuerzo físico y también económico. Y creo que ahí pues Salomón sobrepasó el límite de solicitud de impuestos y de gente para edificar y tener un reino, pues dice, porque tenía que pagarlo, ¿no? Sabemos que aquí en el municipio, ¿a quién le gusta que nos cobren más impuestos? A nadie. Y aunque sabemos que son para obras, aún así no nos gusta. Si son bien utilizadas o no, pues ya va a ser de cada gobernante, ¿no? De cada presidente municipal o como le quieran llamar. Pero aquí fue un punto, digamos, negativo para Salomón, ¿no? Como que dice uno, exprimió a la gente de más que ya estaba inconforme, pero mantuvo, dice uno, mantuvo ese orden, esa unión del reino. Aunque también en sus últimos años Salomón sabemos que le fue infiel al Señor, fornicó con otros dioses y eso fue la causa y también la profecía que se menciona para que se dividiera el reino con Jeroboam. Entonces, eso fue, digamos, la causa. Y dice uno, pues, Roboam pudo haber sido, llevársela bien suave.
ya había tenido, dice uno, un reino edificado que su padre le había dejado, era muy rico este reino, le debió de haber, digamos, servido al pueblo, ¿no? Llevársela bien con ellos y estar tranquilo durante su reinado sin tener problemas. Pero por haber aceptado ese mal consejo, vino la división. Por esa gente ingenua que él tuvo igualmente. Entonces, pues, les digo, hermanos, hay que tener cuidado de los consejos que recibimos. Y ahora continuamos, ahora vámonos ahora a los versículos del 12 al 14, donde dice la palabra del Señor. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo de Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre, os castigos con azotes, mas yo con escorpiones. Y el rey no se le ocurrió, como les digo, consultar a Dios, ¿no? Abandonó los consejos de los ancianos y se va con los jóvenes. Y estos, en lugar de que, pues dice uno, le dieran el consejo adecuado de aperdis, no, dice, ahora le iba a añadir más. Entonces, pues dice una, ¿a quién le gusta que si ya está uno oprimido, se le agregue todavía más por una gente inexperta? Pues a ningún pueblo, a ninguna gente le agrada. Y de ahí vienen las protestas, ahí vienen las luchas, ahí vienen las revoluciones, por la inconformidad que hay sobre el gobernante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Dios le da la espalda ya a Roboam porque se ciega por el poder, por la avaricia, porque quería tener todavía más por los mal consejos que recibió. Y estos malos consejos realmente, en lugar de aligerar su carga, le agregó más al pueblo. Y todos estos malos consejos, obviamente que no le agradaron, y ahí viene el porqué de la división del reino. Ahora, hermano, les pregunto, ¿por qué no seguimos los consejos de Dios? Lo vemos en los estudios, lo vemos en los templos, podemos ver en la radio, los consejos que el Señor nos da diariamente. Si nosotros escudriñamos su palabra, si nosotros la leímos, son consejos diarios de nuestra vida, pero no hacemos caso a estos consejos. Somos como Roboam. ¿Por qué? Porque si su palabra nos confronta, la verdad, la palabra del Señor, y te dice, oye Francisco, esto estás haciendo mal, y es el consejo de Dios, no me agrada, y me voy a ir a buscar otro, ¿no? Es por la necesidad que hay uno en nuestro corazón, es porque realmente no queremos obedecer a nuestro Señor, y esta desobediencia nos hace hacer lo que a nosotros, entre comillas, nos gusta hacer, ¿no? Y realmente no es lo que quiere el Señor. Ya vimos aquí con Roboam, ¿no? Se revela ante los consejos y viene la división del reino. Y vamos a leer los últimos 5 versículos, donde dice del 15 al 19, y dice, y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado con Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo esto Israel, que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas.
David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas el reino Roboam, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo a su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y esta profecía que aquí se elude, ¿no? Que se encuentra de que Jeroboam iba a ser rey de 10 tribus porque se iba a dividir. Esa se los dejo de tarea, hermanos. Vayan a Primera de Reyes 11 del 9 al 39 y ahí van a entender todo esto de que la palabra del Señor se tenía que cumplir. A veces el motivo, el hambre de Roboam, nuestra hambre de poder, nuestra hambre, eso podemos dejar a Dios, pero Dios siempre tiene un plan y es un plan perfecto y ese plan nadie lo va a poder cambiar. Nosotros caemos en el jueguito que nos hace Satanás, ¿no? Nosotros tenemos un propósito, queremos conocer a Dios y llega Satanás y ¿qué hace? Divide, te hace dudar. Hay un dicho acá en la tierra, ¿no? Divide y vencerás. Y eso es lo que busca siempre Satanás, dividir las iglesias, dividir las familias. Él sabe que dividiendo se confrontan gente y va a haber pelea, va a haber lucha. Y a eso le conviene a Satanás, lo que a nosotros no. Aquí, ¿qué hizo Roboam? Por esa hambre de poder y avaricia, oprimió más al pueblo y ocasionó la división de su reino. Y a veces mucha gente insiste en tener más, no le importa cómo, y esto llega a ocasionar dividir y a veces a que se queden con poco o con nada realmente. Y aquí lo que hay que buscar es la paz y la unidad que caracterizaron realmente al gobierno de Salomón desde que David tomó el reinado, ¿no? El Señor nos habló en Crónicas, ¿no? Que ir a unificar un reino para que nuevamente se reiniciara el culto al Señor, se iniciara toda esa alabanza al Señor y puso un propósito del templo. Y acá esa unidad quedó separada, 10 tribus con Jeroboam, 2 con Roboam, que fue Judá, y con Benjamín, que sabemos, y ellos se acataron, ¿no? Ellos sí permanecieron leales aquí a Roboam y aceptaron, ¿no? El gobierno, digamos, como dicen, pues oprimido, ¿no? Y como les digo, hermanos, esto se tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había dicho en la profecía. Entonces, siempre el Señor va a cumplir, siempre Dios es fiel. Y esta de la división, Dios ya se lo habían mencionado y se tenía que cumplir. Y todo se debió también a los últimos años de Salomón, por la infidelidad que él mostró hacia Dios. Aunque llevó un reino bien, él fue infiel también, se olvidó y Dios le dio la espalda. Y obviamente que nosotros sabemos que esto va a tener grandes consecuencias. Entonces, hermanos, pues como conclusión, hay que seguir los consejos de Dios y de las personas que muestren sabiduría, que son sabias,
que son adultas, que han conocido de la palabra del Señor, han conocido de la vida, y a nosotros pedir sabiduría al Señor para que nosotros podamos discernir realmente cuál es la mejor opción, y que busquemos realmente esa sabiduría para que a lo largo no nos lleve al fracaso. Buscar, aunque no nos agrade esa sabiduría o esos consejos, hacerles caso. Ya les dije, a veces, en muchas ocasiones la palabra del Señor nos confronta, porque estamos mal nosotros. Entonces, hermanos, nuevamente busquemos buenos consejos, y de esos buenos consejos y esa sabiduría es la invitación para los estudios que tenemos entre semanas. Ya lo sabemos, miércoles está Proverbios, el jueves Salmos, el día viernes Oseas, el sábado Segunda de Crónicas, y a las 12 la familia Kid. Entonces, hermanos, pues vamos a terminar este estudio con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por estos minutos que tú nos das, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que todo aquel que necesite de un consejo tenga ese discernimiento, esa sabiduría, y buscar a la gente que realmente busca edificar su casa, su ser, Padre bendito. Sabemos que el primero que tenemos que buscar es a ti, Señor, porque tu palabra es sabia, tu palabra es vida, y que, Señor, sabemos que el ser obedientes a ti vamos a lograr grandes cosas, vamos a transformar nuestra vida, no un 80, sino un 100%, Señor, porque queremos agradarte, Señor, y porque tu palabra siempre es verdad. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos vemos el día de mañana a las 11, hermanos.